Buenas tardes, chicas. El objetivo de este vídeo es hablaros sobre una obra que leí hace poquito. Esta novela es súper cortita, se titula Plop y es de un autor argentino llamado Rafael Pinedo. Este autor murió hace relativamente poco, en 2006, y la verdad es que ha recibido varios premios y es súper interesante. Yo no lo conocía y bueno, os quiero hablar un poco sobre lo que trata esta obra. Es una distopía. Esto significa que es una contrautopía o va en contra de lo que sería un mundo idílico. De hecho, el mundo que nos relata Plop es un mundo en descomposición, un mundo producto de un cataclismo natural, un mundo en el que el hombre debe subsistir bajo todo tipo de cosas que le achaca la vida. El hombre debe subsistir y cuando lo leáis veréis que es una obra súper cruel y súper compleja. El título es Plop y esto es porque hace referencia al ruido que hace el personaje protagonista al nacer, ¿no? Cuando su madre da luz, él cae en el barro y hace ese sonido onomatopéyico, plop. Como ya vemos, su propio nacimiento es un esfuerzo por sobrevivir. Plop y la obra en sí trata sobre el esfuerzo de sobrevivir de un personaje que nace en una sociedad post-apocalíptica, no sé, una sociedad en la que ya no hay naturaleza, en la que todo es basura, todo es plástico, todo es llano. Goro, que es la mujer más anciana de la tribu, es la que se va a encargar de cuidar a Plop, de enseñarle las reglas de este mundo contaminado. Es un mundo con escasos recursos naturales, como ya podéis imaginar, no hay absolutamente nada. Se alimentan del agua de la lluvia y de poco más. Se relata en una sociedad primitiva. Curioso porque estamos hablando del fin del mundo y parece que vuelve al inicio, ¿no? Esta es una clave para entender el libro, ¿no? El fin y el comienzo están bastante juntos, ¿no? Esta sociedad primitiva está regida por un tabú, ¿no? La sociedad se une, se engloba en torno a un tabú que consiste en mantener la boca lo más cerrada posible, ¿no? Mientras se habla, se come, no se puede mantener sexo oral, como ya sabréis, no se puede escupir, no se puede mostrar la lengua. Cuando hablan así, mirando hacia abajo, para que no mostrar el interior de la boca. Esto es lo más curioso del libro, ¿no? Y lo que a mí me ha costado analizar. De este modo, la primera mitad del relato se enfocaría en el modo de vida de la tribu, pero también observamos en esta primera mitad del relato que Plop no se siente satisfecho con su lugar en esta comunidad. A Plop no le gusta vivir en ese sitio y en su posición que le ha tocado por su nacimiento. Por lo que la segunda parte de la novela describe su ascenso progresivo al poder. Plop lucha y hace todo lo posible por llegar a ser el mejor de todos y el que manda sobre todos los de la tribu. Un día, mientras está buscando alimento, encuentra un depósito lleno de tarros de comida. Esto es muy importante porque con esto consigue ganarse al pueblo finalmente. Pero al principio lo guarda en secreto, ¿no? Su descubrimiento lo guarda en secreto. Y este sitio también es el lugar donde se encuentra con la esclava, que cuando lo leáis entenderéis un poco esa relación que tiene con esta muchacha. Con ella rompe ese tabú de tener sexo oral, pero lo rompe en privado, ¿no? Dentro del búnker o del depósito. Sin embargo, su pueblo no tarda nada en encontrar el depósito y finalmente Plop rompe en público el tabú con la esclava. La novela concluye con su sacrificio a mano de su propia comunidad, ¿no? La propia tribu lo sacrifica en el momento en el que rompe el tabú delante de todos. Esto es porque, claro, el tabú es lo que unifica al pueblo, lo que hace que el pueblo siga unido. Cuando Plop rompe el tabú, Plop prácticamente se carga a su pueblo. ¿Cómo lo matan? Esto es muy interesante. Lo colocan en un agujero y le tiran poco a poco tierra encima hasta que lo asfixian, ¿no? Esto remite a su nombre, ¿no? ¿Dónde nace Plop? Plop nace en el barro, vive en el barro y muere en el barro, ¿no? Sería un poco como ese hombre de barro.
Esto a mí me ha remitido al hombre de barro del Popol Vuh, de la Biblia maya, en la que los dioses Tepeu y Kukulcán crean al primer hombre con barro, ¿no? Y ese sería el primer hombre de la humanidad. Y aquí estamos hablando prácticamente del último hombre de la humanidad. Es bastante curioso, eso a mí me ha parecido súper interesante. Bueno, y ya metiéndome un poco más en el meollo de la obra, se podría decir que Plop nos cuenta un darwinismo social, ¿no? Un origen de las especies, pero a la inversa, ¿no? Sería la no adaptación de la especie, ¿no? La involución de la especie. Realmente Charles Darwin, con El origen de la especie, lo que nos quiere contar es que el ser humano nace como solo y poco a poco, para adaptarse, se va uniendo con su comunidad y tiene bastante asentado ese pensamiento comunitario de no puedes vivir solo, necesitas de los demás, pero parece que en esta novela es todo lo contrario. Plop se cree que puede vivir él solo y eso se va observando a medida que va avanzando la obra. Al principio tiene relación con gente, pero a medida que avanza va quedándose cada vez más solo y es más individualista, ¿no? También eso se ve en que no hay ningún argumento. Y aquí pues ya me voy a centrar un poco en la estructura y el lenguaje del texto. El texto parece un cuento por cómo está contado, porque son capítulos súper cortitos, es muy minimalista en el lenguaje, usa continuamente sustantivos, está desprovisto de adjetivos. A mí esto lo que me trae es que el lenguaje está deshumanizado. No es como en el romanticismo, ese humanismo extremo de continuamente adjetivos, descripciones muy perfectas. No, aquí es todo lo contrario, aquí es muy básico, muy simple, ¿no? Eso a mí me remite a esa deshumanización que también estamos viviendo hoy día, como por ejemplo cuando observamos toda esta crueldad tanto en redes sociales como en la televisión cuando ponemos las noticias, y ya prácticamente no nos sentimos aludidos por ello, no tenemos empatía, no sentimos ningún tipo de dolor porque nos hemos acostumbrado tanto a esa crueldad que ya hemos perdido sensibilidad ante ella, ¿no? Esa deshumanización también se puede observar en el argumento del libro, ¿no? En la estructura del texto, ¿no? Cómo está estructurado, cómo está el lenguaje creado, se puede observar. Por otra parte, eso sería Plop también encarna el Homo hominis lupus, el hombre es un lobo para el hombre, la destrucción del hombre por el hombre. Sería un personaje individualista que busca su propia destrucción, busca su propia muerte, ¿no? Finalmente. Yo esto lo veo muy relacionado con la filosofía pesimista de Schopenhauer y lo voy a intentar englobar de la mejor manera que puedo. Schopenhauer nos habla del cumplimiento de la voluntad como algo intrínseco. Los seres humanos queremos cumplir la voluntad, pero no es algo bueno, como lo podría ver Nietzsche, ¿no? Otro tipo de filósofo vitalista, ¿no? Sino que lo ve como algo que nosotros hacemos para sobrevivir, pero que ese cumplimiento de la voluntad, ese cumplimiento del objetivo, no nos convierte en satisfechos, sino que nos convierte en seres aburridos. Realmente a Plop le pasa un poco eso, ¿no? Es un ser súper aburrido. Él finalmente, cuando acaba la obra, observamos cómo consigue subir de poder, ser el máximo exponente, ser el rey de la comunidad, pero aún así no se siente satisfecho, ¿no? Observamos un personaje aburrido, un personaje que no sabe con quién compartir su poder, ¿no? O sea, un personaje anti-Nietzsche, ¿no? No es para nada un superhombre, no hay un resurgimiento de la ceniza, vive en un eterno nihilismo. Yo aquí veo un humano en contra de sí mismo, ¿no? Un individualismo neoliberal extremo. Y bueno, ya que he mencionado el incumplimiento del tabú, ¿no? Cuando rompe el tabú delante de toda la tribu, que le lleva a la muerte, esto se puede observar en una obra de Sigmund Freud que se titula Tótem y Tabú.
Sigmund Freud en esta obra se basa en Fraser y hacen un psicoanálisis antropológico sobre las tribus aborígenes australianas. Es muy interesante porque descubren que las tribus aborígenes no tienen ni religión ni instituciones, pero sí tienen un sistema regulador, un sistema de unificación social que se basa en los tótem y tabús. O sea, los tabús harían la misma función que hacen las instituciones en la sociedad, pero en una tribu indígena o aborígena, ¿no? Realmente aquí ocurre lo mismo. La tribu se mantiene unida, la tribu funciona como grupo porque tienen el mismo tabú, porque todos hacen lo mismo. También hay otra cosa súper interesante, para intentar recordar ya, es el banquete totémico. Freud hace mucho hincapié en esto. Cuando muere Goro, se la comen, ¿no? Es más, es muy interesante cómo se relata esto porque le provoca arcadas, pero se lo comen como algo que no podrían dejar de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un carácter religioso, ritual. Se comen a la persona más importante de la tribu, la persona que realmente purifica, unifica, ¿sabes? Cuando ellos están comiéndose a Goro, cuando se comen a alguien importante que ha muerto, piensan que se quedan con un trocito de esa persona, ¿no? Como que la sabiduría, se unen en comunidad un poco más por comer todo el mismo cuerpo, se purifican por dentro. Es muy interesante la verdad esto. Tabú significa prohibido, como todos sabemos. Y bueno, a mí también, por ejemplo, una cosa que me ha encantado cuando estaba leyendo Tótem y Tabú ha sido cuando Freud nos explica que es una conducta neurótica. Y yo aquí he visto claramente al personaje de Plop. Según Freud, el neurótico es el que tiene un mecanismo o estrategia para evitar angustia existencial o ansiedad. La personalidad neurótica es aquella que mantiene elevados mecanismos de defensa para no enfrentarse a emociones, pensamientos o instancias de la realidad que le resultan amenazantes. Bueno, yo creo que aquí se puede observar como Plop es un personaje que se concibe a sí mismo en continua amenaza, por eso aprende a luchar, por eso quiere subir de nivel social, porque quiere ser el más fuerte de todos, no quiere que nadie le ataque. También se ve como ese tabú del inicio, el tabú de no mostrar el interior de la boca, lo tiene tan automatizado, ¿no? Sería como el tabú que nosotros podríamos tener, cualquier tabú de la sociedad. Lo tenemos automatizado y por lo tanto no sabemos por qué no lo hacemos, pero al mismo tiempo entramos en conflicto interior, ¿no? con nosotros mismos, y nos crea una insatisfacción y un anhelo de una vida más plena, ¿no? Creemos que si rompemos ese tabú podremos tener una vida más plena, o ni siquiera sabemos qué nos pasa y estamos insatisfechos. Pero aquí Plop sí sabe lo que le pasa. Él, cuando rompe el tabú en privado, se siente un poco más libre, siente que no tiene sentido el tabú de su grupo. Por lo tanto, decide finalmente hacer un acto egoísta y practicar sexo oral en público delante de toda su tribu y sacrificar a su propio pueblo. Esto, hilándolo un poco, se podría relacionar con ese aburrimiento, ese egoísmo, ¿no? Esa involución social, ese egoísmo, ese individualismo extremo capitalista, de a mí me da igual todo lo demás, yo ya me he aburrido, yo ya he conseguido lo que quería, ahora mi pueblo, como si se muere, me da igual, ¿no? Bueno, lo del banquete totémico también me he acordado ahora mismo, se podía relacionar también con la Eucaristía cristiana, ¿no? Cuando nos caemos en la sangre y el cuerpo de Cristo, estamos haciendo realmente un ritual religioso. Sería para purificarnos por dentro, ¿no? Todas estas cosas, todos estos tabús, todo esto que he relatado, es lo que hace que veamos a este personaje como un personaje que intenta romper, ¿no? Con lo que la sociedad le impone, pero lo hace por puro egoísmo, no lo hace pensando en la gente que tiene a su alrededor, intentando llevar a su comunidad a un mundo de progreso, de mejoría. También esto lo podemos ver en El Señor de las Moscas de William Golding, cuando los niños se van embruteciendo hasta que ya no los reconocemos, ¿no?
nosotros llega un momento en el que no reconocemos a nuestro personaje Plop, ¿no? Este personaje pícaro y egoísta, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que vosotros leyerais esta novela y que finalmente me dieseis vuestra opinión, porque me ha parecido súper interesante. Yo he ido contando lo que opino, lo que siento y las referencias a las que yo he visto, pero me gustaría saber si vosotros también veis este individualismo humano, esta crítica al capitalismo y al patriarcado también, que no me ha dado tiempo a decirlo, pero también hay una crítica bastante interesante al sistema patriarcal, y me gustaría saber si vosotros también observáis las mismas cosas que yo he mostrado. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, por mirar el vídeo.